Ayer tuvimos ocasión de contemplar, escuchar nuevamente eso que se viene a llamar el Estado de la Nación. Vimos la intervención del presidente del Gobierno, del señor Mariano Rajoy, donde casi a lo largo de 2 horas nos expuso una España en la que aquellos que creemos que vivimos en ella no nos reconocimos. Vimos una España donde todo es de color rosa, donde se han acabado los sufrimientos, donde a nadie se le corta la luz, donde nadie se queda sin agua. Vimos una España donde se han acabado los desahucios. Vimos una España donde todo el mundo está trabajando en empleo activo, con sueldos desorbitados. Ayer vimos una España, o por lo menos se nos intentó explicar una España, o presentarnos una España, que nada en absoluto tiene que ver con la realidad de la calle, con el día a día de aquellas personas que ya hace muchísimos años que vienen padeciendo una situación que se podría calificar casi como de tercermundista, si con ello no insultáramos a las personas y a los seres humanos que viven en esos países. Vimos una España de enfrentamiento, con un líder de la oposición, Pedro Sánchez, que si algo que hay que decir en su favor es que desmontó todo aquello dato a dato, y que yo creo que lo más destacado de aquel debate del Estado de la Nación de ayer fue el que por primera vez vimos a un gallego, un Mariano Rajoy, que se distingue por ser una persona tranquila, relajada, que es de las que deja que los problemas mueran antes de intervenir en ellos, porque creen que todo pasa. Y sin embargo ayer le vimos perder los papeles. Ayer le vimos en una actitud más allá de la acritud que decía Felipe González. Le vimos en una actitud de insulto, de descalificación, llamando incompetente al líder de la oposición, diciéndole que no tenía que aparecer nunca más por allí. La verdad es que fue un espectáculo poco edificante. Ayer nuevamente vimos aquello que Antonio Machado decía, decía, españolito que naces, del mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Eso fue lo que vimos ayer. Muy bien. Hay muchas preguntas por Twitter para el consultorio. Esto que vale la práctica. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar.
Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Quina meravella de cançó, Alberto Cortés. Avui dedicarem a l'espai musical amb ell, amb un remillet de cançons d'un gran poeta de la cançó en castellà. Ja els hi vaig dir el primer dia que aquí, en aquest programa, doncs només hi posaríem cantants catalans, o que cantin en català o en castellà, que els cantants, que n'hi ha de molt bons, que ho fan en anglès o en altres idiomes, ja tenen cabuda amb altres espais de Ràdio TV. Molt bona tarda. Passen ja 7 minuts de les 5 de la tarda i, com ja és habitual, ja els hi vaig dir la setmana passada que el nostre programa es traslladava el dimecres, que ara, en principi, el dia que sempre l'havien fet en el passat, i que vam estar parlant el Paco i jo de la possibilitat de traslladar el programa els dimecres, perquè semblava que era el dia més adient, no? I ja la setmana passada vam decidir amb els nostres invitats i amb ells mateix que això ho faríem cada dimecres. Els deia que ja passen 8 minuts a les 5, que estem a la sintonia de Ràdio Tavella, al 100.5, i que això es diu, i ja ho coneixen vostès des del meu barri. Avui tocarem molts temes. Entre ells, avui parlarem amb el Paco. Paco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pep. Hablaremos con Paco, nuestro asesor jurídico, para que nos hable del tema que toquen ustedes madera. Esta mesa es de madera en la que estoy yo, de testamentos. Eso que parece algo banal, pero que cuando no se hace o no se prevé dejar las cosas como Dios manda, si es que Dios manda algo en esto, pues luego ocurre lo que ocurre, y en muchos casos, sobre todo cuando hay herencias más o menos importantes por medio, se ve que aquella familia no se quería tanto como mientras estaban en vida los padres que luego han dejado ese testamento, ¿no? De eso vamos a hablar en profundidad con Paco Sierra. Eso será hasta las 5:30 largas, más o menos. Luego hablaremos de... Paco estuvo como invitado, yo como entidad. Vam estar a l'audiència pública que es va celebrar ahir a la Biblioteca Joan Fuster, a la plaça de Cesc, per parlar de turisme amb l'Ajuntament de Barcelona. I els hi avanço que, però d'això ja en parlem del desastre que va significar. Avui els mitjans de comunicació se'n fan un reflex del que va passar allà. Va ser un veritable desastre l'audiència pública sobre el turisme de Barcelona. Cap a les 6 de la tarda tindrem a dues persones que venen de l'Hospital del Mar, amb el que ja hem establert una relació definitiva, i que els tindrem cada 15 dies parlant de tot el que abarca la sanitat pública i, per què no, també la part tècnica del que és portar el dia a dia d'un hospital tan important com és l'Hospital del Mar, Peracamps, l'Esperança, que són la xarxa que defineix l'Institut Municipal de la Sanitat. I parlem amb la gerenta de l'hospital, amb la Olga Pané, perquè ens expliqui una mica què ha estat el passat, el present i el futur de l'Hospital del Mar, des de la visió de la part tècnica, de la part administrativa de l'hospital, què significa
pels territoris en els quals té la influència com a hospital, l'Hospital del Mar de Barcelona. I també ho farem amb una persona que està elaborant, crec que ja l'ha acabat, un llibre que recull els 100 anys de l'Hospital del Mar. Allò que tenim aquí al costat, amb un paratge envidiable, alguns metges d'allà sempre em deien: nosaltres aquí posem tot el que podem, però el que més ens ajuda a curar els malalts en aquest hospital, Pep, és el mar. Al sortir a la finestra i veure allà com es pesca el calamar de nit, furtivament, com els pescadors durant el dia amb les seves canyes, la vida que té l'Hospital del Mar, per molts hospitals la voldrien tenir, la imatge i el paisatge que té l'Hospital del Mar. I parlem amb aquest home també, que és el Daniel Benteo, que és un historiador, i ens explicarà els 100 anys de l'Hospital del Mar. Li ben asseguro que si estan a la Guai se n'assabentaran de coses molt, molt, molt curioses del que ha estat a l'Hospital del Mar aquests 100 anys. Només els donaré una petita dada. És possiblement l'hospital de tota Europa que ha estat més vegades bombardejat, l'Hospital del Mar de Barcelona. De tot això parlarem a les 6 de la tarda amb la gerent de l'Hospital del Mar i amb el senyor Bentero. Ahora, Paco, podemos hablar de testamentos. Eso que yo decía antes, que nadie le da importancia y que... sí, me dice Paco que recuerde los teléfonos de Radio Ciutat Vella. Saben vostès que tenim aquests dos sopars, Pizzeria l'Àvia i el restaurante Pim Pam Burger. I el Pim Pam Burger. Tots dos es troben a dels estrenes de Ciutat Vella. Un al Raval i l'altre a la zona del casc antic, no? Sí, a Rec con Fusina. Rec con casc antic. Sí, a l'altre sem ja de Ciutat Vella. Doncs hi haurà dos sopars. Si ens permeten un moment, pensarem la pregunta, perquè vostès puguin concursar, dir a les persones que van guanyar el sopar la setmana passada que les seves invitacions estan a la seva disposició a la seu de l'Associació de Veïns del Raval, que està aquí al costat, a Riera Alta 1315 també, i que passin a buscar-les, que han d'anar a sopar, que s'ho van guanyar i que, per tant, passin a buscar les invitacions que tindran el sopar o el dinar a la seva disposició. Ya pensaremos la pregunta. Ahora vamos, yo estoy tocando madera, a lo del testamento. Eso parece... Hay dos temas en la sociedad que parece que da un cierto yuyo hablar de ellos, ¿no? Y no son comparables, están en extremos opuestos, que es la deontología y el testamento. Y al dentista eso es... Y cuando habla de testamento, como decía aquel, hoy hablemos de otra cosa, hablemos de ¿cómo está tu hermana, no? Bueno, pues de eso vamos a hablar, Paco, de testamentos. Pues sí, porque es una cosa que si cuando uno fallece no está regulado ni hecho, pues puede ocasionar muchos problemas a los herederos. La institución de la sucesión es heredar todo lo que son los derechos y los bienes, así como el pasivo y las deudas de la persona que fallece. Y esto se hace mediante el otorgamiento de un testamento. Bueno, puede haber muchos tipos de testamento, pero para centrar el tema hablaremos únicamente hoy de lo que es la sucesión testada, de cuando una persona no tiene por qué ser de una edad avanzada, cuando una persona... Antes de que entres en el grueso del tema, lo digo por el principio de tu intervención. Se dice, yo lo he oído decir, no sé si es cierto, que cuando una persona no hace testamento, aquellos bienes que están en una entidad bancaria y demás, ¿hay una parte que se la queda el Estado? No. ¿Si no hay ningún titular en la cuenta? No. Siempre una cuenta siempre tiene que tener un titular, que es la persona que fallece. Cuando esa persona fallece y no ha hecho testamento, se llama sucesión intestada, sin testamento, y le suceden a esa persona en esos derechos y en esos bienes que tiene lo que son sus legitimarios. Legitimarios que pueden ser sus hijos, pueden ser sus padres, o pueden ser parientes hasta un determinado grado. Si en defecto de todos ellos no hay ninguno, es el Estado el que sucede a esa persona en esos derechos y en esos bienes. Pero nosotros desde aquí vamos a hacer una recomendación a todos los que nos estén escuchando para que hagan una previsión y procedan a hacer un testamento, porque ahorran muchos problemas y tiene muchas ventajas
para sus herederos, para sus causavientes. Y no solo eso, sino que una persona tiene unas relaciones personales con su familia y si no hace determinadas cláusulas y no dispone que será de su patrimonio cuando no esté entre nosotros, pues puede pasar a personas en las que de una forma natural no querría que estuvieran. ¿Esa norma es igual para todas y cada una de las comunidades autónomas? No. Hay un derecho civil general que tiene una normativa, que es el Código Civil, y hay derechos forales o derechos especiales, como es el caso de Cataluña. ¿Qué significa eso? Son unos derechos civiles, igual que el resto de derechos civiles que hay en toda España y en el resto del mundo, que tienen unas normas propias. Aquí nos regimos por el libro cuarto del Código Civil catalán, donde se regulan todas las instituciones testamentarias. La principal diferencia que podemos ver así a bote pronto entre el derecho civil común o general en el resto de España y el derecho foral catalán, el derecho civil catalán, es en el caso de los testamentos la figura de la legítima, el legitimario. Donde ¿La legítima no existe en el resto de España? Sí, sí existe. Lo único que en el resto de España es una tercera parte del caudal hereditario y en Cataluña es una cuarta parte. Un 25. Que es una diferencia considerable, ¿no? Y también dependiendo del caudal hereditario es significativa, ¿no? Esa como principal. Es decir, para que la gente nos entienda, y me pongo yo en primera persona, yo digo que desheredo a mis hijas y que lo doy a una entidad benéfica el día de mañana y sigo tocando madera, ¿eh? Hay una parte de la herencia que aunque yo no haya hecho constancia en favor de mis hijas, ellas no le podrá quitar nadie, que es exactamente esa cuarta, lo que se conoce como la legítima, ¿no? Exacto. Que es el 25%. Vale. Y bueno, hay causas también de desheredación, ¿no? Dentro de las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes vía Twitter, en @desdelmeubarri, en el que, aparte de los teléfonos que están a disposición de ellos, pueden seguir haciendo, hay uno precisamente que me parece que es Luis Jiménez, que dice que si puede desheredar a uno de sus hijos y que tiene motivos suficientes como las causas penales que ha recibido, huida de casa, constantes problemas generados en la familia, incluido el hurto de dinero. Hay causas y están tasadas en el Código Civil catalán respecto a la desheredación. O sea, se puede llegar a incluso perder, de esa legítima, porque se pierde la condición de heredero y de legitimario por causas de indignidad, de no poder suceder a su padre, pues por haber mantenido un conflicto judicial contra él, pues por haber causado una falta de relación imputada a ese legitimario. Esto es en este ¿incluyendo caso, malos tratos? Claro, incluidos malos tratos. Con lo cual, sí, se puede desheredar y será en el caso de que se produzca un proceso o un litigio con respecto a esto, será el encargado de defender ese derecho a legítima el que tenga que acreditar que esa causa no existe. Eso, claro, es bastante complicado, ¿no? Pero sí, hay motivos y, bueno, una falta de relación explicada por la parte que tiene ese derecho a legítima, que serían, en ese caso, el resto de sus hijos, porque Luis Jiménez dice uno de mis hijos, el resto que dijera, pues sí, efectivamente, esto era así, no había mala relación o había una mala relación entre ellos y está acreditada, son el resto de los hijos los que tienen que demostrar esa falta de relación. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Que para realizar esta institución, la del desheredamiento, se tiene que hacer en testamento. Me parece que no hemos dado los teléfonos de verdad. Sí, si volen vostès participar i alhora també participar en el concurs dels dos sopars, ara farem la pregunta, i la pregunta, abans de donar els telèfons, ¿qué pregunta podríamos hacer? Vamos a ver, lo vamos a hacer en la línea de lo que estamos hablando. ¿Qué es para ustedes una albacea? Estamos hablando de testamentos y entronca directamente con lo que estamos comentando Paco, abogado de nuestro servicio jurídico de
de Radio Tepella y yo mismo, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un albacea? ¿O qué entienden ustedes por albacea? Els telèfons per participar en el programa és el 93 442 33 22 o el 93 442 97 01. I per si hi ha algun dubte, el meu company tradueix el castellà. 93 442 33 22 o 93 442 9701. 2 sopars o 2 dinars. Si hi ha moltes trucades, farem un sorteig al final del programa, i si no, farem com la setmana passada, aquells que truquin. Ara, seria d'agrair que, i ho demano com un favor personal, que no ens truquin els mateixos que la setmana passada ja el van guanyar, perquè si no, al final que esperin un parell o 3 de setmana, després ja ho veurem. 93 442 33 22 i 93 442 97 01. La pregunta, per endur-se el sopar, i si volen participar en la conversa que estem mantenint amb el Paco sobre el tema dels testaments, es ¿qué es un albacea? Y podemos continuar dando por contestada, que es lo que me habías preguntado tú. Y tú no despistas, ¿qué pasa si no hay testamento? Pues ya se lo hemos dejado claro al otro oyente que nos ha preguntado a partir de Twitter en @ desde el meu barri, pues que si no hay testamento se abre la sucesión intestada o sin testamento, donde se va haciendo un llamamiento a la herencia por orden de parentesco, en primer lugar los hijos, luego los padres, luego los parientes hasta el 3er grado y en último lugar el Estado. A Marta Vergara, que nos pregunta también si puede heredar los bienes y no las deudas, y si tiene derecho a rechazar su herencia, hace 2 preguntas. Muy buena pregunta. En primer lugar, sí, efectivamente, se pueden heredar los bienes y no las deudas, que es una figura que se llama la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Que yo acepto la herencia a beneficio de inventario, significa que yo hago un cómputo del activo y del pasivo. Si el activo es superior al pasivo, lo acepto, y si no, pues no lo acepto. Pero nos hemos encontrado, sobre todo en el tema de las hipotecas, en que han habido hijos que se han encontrado con la herencia de un padre o de unos padres y había unos dedos promedios. Y se han encontrado con que la entidad bancaria les ha dicho, sí, de acuerdo, pero usted se comen las deudas también, ¿no? Porque una cosa es lo que es el caudal hereditario y otra cosa es una hipoteca en la que se sucede o hay unos sustitutos, en el caso de premoriencia de alguno de los titulares del préstamo, que no en todas, porque hay algunas que incluso tienen un seguro, en el caso de fallecimiento queda cancelada y es un seguro el que se hace cargo del pago del resto de la hipoteca. En el caso de las viviendas. Sí, sí. En cuanto al derecho a rechazar la herencia, efectivamente se puede rechazar. Tiene que ser, tiene una especialidad y un requisito, que tiene que ser hecha ese rechazo de la herencia o el rechazo a la herencia o no aceptación de la herencia, tiene que ser en documento público, mediante un testamento. Perdón, mediante una escritura notarial. José Manuel nos preguntaba también cómo sabía si su padre había hecho testamento. Pues es muy fácil, preguntándole directamente a su padre si ha hecho testamento. En un segundo caso, podemos decir que, José Manuel, cuando una persona muere es cuando tiene o entra en produce eficacia ese testamento, ¿no? En cuanto no se produce el fallecimiento, no se produce la sucesión. Y una vez se ha producido el fallecimiento, se entregan en el registro de últimas voluntades un certificado de fallecimiento y nos dice cuándo y dónde ha hecho testamento y todos los que has hecho y todos los que ha hecho su padre, siendo válido el último que haya hecho. O sea, que si su padre se lo lleva usted un día al notario y le dice te voy a dejar todo, hijo mío, y al día siguiente se lleva a otro de sus hermanos, pues el válido es el que le hace al Según tu experiencia, ¿cuándo se debe hacer un testamento? Cuando uno ya calcula que... Primero, cuando tiene bienes. Está a la vuelta de la esquina habiendo bienes, ¿no? O habiendo bienes, eso hay que hacerlo mucho antes. Yo le aconsejo hacerlo siempre. Porque... Sobre todo si hay hijos por el medio.
Sí, si hay hijos por medio, como si no, porque insisto, en el caso de que no se haga testamento, hay unos llamados a heredar, a suceder en esa sucesión intestada, ¿no? Que sería sin testamento. Y bueno, uno a lo largo de su vida tiene unas relaciones y a lo mejor hay un amigo que quiere que tenga un determinado bien porque adquirió con él, o hay unas determinadas personas de su familia con la que lleva muchos años sin hablarse y no quiere que tengan absolutamente nada suyo, y bueno, eso se hace mediante esa institución de la testamentaría. ¿Tú te habrás encontrado en algunos casos en familias que han intentado impugnar ese testamento porque han aludido que su padre o su madre no estaban en condiciones psíquicas, que ha sido manipulado y demás? ¿Te habrás encontrado en multitud de casos? Sí. De hecho, uno de los requisitos para la validez del testamento es que la voluntad del testador sea clara y que sea libre. ¿Y quién da fe de eso? El notario. Siempre el notario. El notario, que es el que cuando se firma esa escritura hace un reconocimiento del testador y tiene un juicio de si tiene capacidad para testar, ¿no? Para disponer de sus bienes en el caso de muerte, ¿no? Y sí, hay impugnaciones, pues, de gente que hace testamento en un hospital y donde se trata de hacer ver al juez de que esa persona no estaba capacitada para tomar una decisión, ¿no? Sí, pasa. El tema de las herencias rompe muchas familias. Uno escucha por ahí que... No es que rompa muchas familias, sino... Una familia tan unida y en cambio muere el padre, muere la madre, y ahí todo el mundo empieza a decir lo que hay que hacer con la finca, lo que hay que hacer con el piso, con los olivares, con las tierras de Lebra. Pero es cierto que ahí llega un momento que se produce un egoísmo por parte de casi todo el mundo, ¿no? Ahí hemos visto de todo, pero cuando llegan a un despacho de abogados, por lo general es porque hay un conflicto. Y ese conflicto se resuelve aplicando la ley, que en principio cuando uno hace testamento, esa es la ley que hay que aplicar, la voluntad del testador. Cuando no hay testamento es cuando seguimos aplicando la ley, pero ya las disposiciones que se dicen en el caso de la sucesión intestada. ¿Cuándo se produce un conflicto? Cuando en ese reparto de los bienes de la herencia toda la familia está de acuerdo en que nadie quiere nada, que no, que bueno, que a mí me da igual, que no sé qué, hasta que dice uno, bueno, yo es que no quiero nada tampoco, pero la lámpara que compré con mamá... Con un pequeño matiz. O lo dice uno, o lo dice la mujer de uno, sí, que es la llova, la nuera, y que siempre está ahí para decirle al marido, que es el hijo, fíjate tus hermanos, pero tú eres tonto, es que nos lo van a quitar, es que no te espabilas. Es decir, siempre hay esa especie de Celestina o de Celestino que está ahí, que es desde fuera, visto, que está fuera de esa familia, o por lo menos no es algo que ha nacido ahí, y que siempre está poniendo ahí su coma, su nota, diciendo, cuidado que tus hermanos nos engañan, cuidado que tu hermana me engaña. Eso se produce también, ¿verdad? Se produce con mucha frecuencia, pero es el dinero, no deja de ser algo tan mundano como el dinero. Pero te pongo de ejemplo la lámpara, porque era una herencia que eran bastantes hermanos, pero era una herencia con un caudal hereditario muy alto. Tenían muchas fincas, muchos pisos, bastante dinero, y todo el mundo estaba conforme en hacer unos hijuelas que se llaman, unos lotes, se hace una valoración y se hace un reparto en función del número de herederos designados en este testamento. Y el conflicto llegó, bueno, a mí me da igual, a mí también, llegó por una lámpara. Bueno, yo creo que fue el elemento, ¿no? Sí, fue el elemento, pero era muy gracioso, porque nadie quería nada. Y nunca mejor dicho, se colgaron de la lámpara. Y dijo una, yo quiero la lámpara porque fui con mamá a comprarla y tal. Y dijo otro, no. El dinero a mamá para la lámpara se lo di yo, y decía que la lámpara quería que la tuviera yo. Y ya empiezan los líos. Y bueno, es una fuente de conflictos en las que, bueno, todos los que nos estén oyendo, quien más, quien menos, si no le ha tocado un caso personal, conoce de alguien que era una buena familia y de repente por una herencia se dejaron. ¿Y qué ocurre en los casos en que, por ejemplo, y estamos pensando en ejemplos que están ahí en la vida diaria cada día y que están a flor de piel, lo estamos viendo cada día,
y yo dejo un piso, alguien deja un piso en propiedad a 4 hermanos, pagado, fuera de cargas, y siempre hay el que dice, bueno, pues habrá que venderlo, y hay uno que dice, yo no quiero venderlo. ¿Cómo que no quieres vender? ¿Por qué no quiero vender? Quizá la historia de papá y de mamá, yo nací aquí, yo corrí por este pasillo, mi habitación era esa, y además vosotros lo que queréis, yo no quiero vender. Pues al final se vende. ¿Qué pasa? Al final se vende porque si no se ponen de acuerdo en si quieren vender o no, el que no quiere vender le puede comprar su parte al resto. ¿Qué pasa? Que si no se tiene dinero para comprar la parte de los demás, no se les puede obligar. De hecho, una de las instituciones que protege el Código Civil y todo nuestro ordenamiento jurídico es que la propiedad esté unificada. Es decir, no tiene que haber unanimidad total. En el momento que haya... Con que haya uno de los 4 que diga quiero vender y los otros no le puedan dar la parte que le corresponde, puede interponer una acción ante los juzgados tribunales que se llama de división de la cosa común. Pero ya te tienes que ir a los tribunales. Sí. Habría que irse a los tribunales para interponer esta acción, que como digo es la división de la cosa común, y el juzgado, claro, le da la razón. O sea, no se puede obligar a nadie a tener un sistema de copropiedad. ¿Qué pasa en el caso, y desgraciadamente sobre todo esto lo vemos en accidentes de coches, donde fallece el matrimonio, la pareja, y está ya también, el pan nuestro de cada día, por desgracia, y quedan ahí 2 niños menores de edad y hay un patrimonio por medio? Bueno, en este caso... ¿Quién va a regentar eso? ¿Quién se hará cargo? ¿Los abuelos? ¿Los tíos? En este caso es un ejemplo de lo que me preguntabas anteriormente. ¿Es aconsejable, aunque uno no sea mayor, hacer testamento? Pues sí. Sí, porque esta pareja de hijos, estos hijos, eso queda a los niños que tienen 10, 12 años. Sí, se puede nombrar lo que es un tutor. No despistas, ¿eh? se puede nombrar un tutor, que ya decimos que no es un albacea. Un tutor que, bueno, cualquier pareja tiene un testamento y dice, bueno, en el caso de que fallezcamos, queremos que la administración de nuestros bienes que pasan a ser de nuestros hijos menores, esa tutela de los mismos y la administración de ese patrimonio lo lleven a cabo pues fulanito de tal, que es hermano mío, o fulanita de tal, que es mi tía, o, en fin. Y en el caso de que no se tengan esas predicciones o esas prevenciones, pues es la administración la que nombra un tutor a esos niños que quedarían asignados por un procedimiento judicial a alguien que se hiciera cargo, que en teoría, y lo deseable es que sea alguien del entorno. Hay gente que dice que bueno, eso hace el testamento, vale un dinero, que hay que ir al notario, que no sé qué, que hay que llevar los títulos de la propiedad, demostrar que tú eres propietario de aquello. No. Exactamente. No. ¿Es caro un testamento? No es caro, e incluso se puede hacer tan barato como la modalidad del testamento hológrafo, que cuesta lo que se gaste uno de tinta en un folio, y un folio por una cara o 2 caras, porque es igual de válido. Es decir, no es necesario que te vayas a un notario para hacerlo. Es aconsejable, porque claro, ese testamento hológrafo, luego hay unos plazos para poder adverar en un juzgado o elevar a documento. Pero eso ya lo complica más. Le complica a los herederos más. Hay que hacer los estudios caligráficos y demás. Local, pero es un testamento válido. Si uno quiere en casa un día sentarse y decir, pues mire, le voy a dejar esto, tal, pero tiene que tener también esos requisitos. ¿Y testigos? Que no. Testamento hológrafo lo puedes hacer sin testigos, pero claro, se tiene que hacer luego ese reconocimiento a nivel judicial de ese testamento. Es complicar la labor a los herederos, que ya de por sí pues no es agradable tener que realizar todo este tipo de cosas, porque para que se produzca la sucesión en todos y cada uno de los casos se tiene que producir una muerte. Ese testamento tiene que tener unos requisitos, y cuando uno va al notario, el notario ya lo sabe. Cuando uno está asistido a un letrado también sabe esos requisitos, y el notario los cumple, el abogado también. Y si uno realiza un testamento, tiene que tener una serie de requisitos, que es como poner la fecha, poner la identificación de su persona, el lugar donde se realiza, tiene que tener su firma.
una serie de requisitos que si no, no sería válido, ¿no? ¿Te has visto involucrado en muchos procesos de este tipo, de estas características? Sí, como abogado de familia, nuestra especialidad son divorcios y testamentarías. Y bueno, son asuntos que, bueno, son tan comunes a como los 5 minutos de hablar como la muerte. Con los herederos te darás cuenta dónde está la parte más difícil, ¿no? Sí, porque va a poner más pegas. Claro, porque aquí no hay solo la aplicación de la ley, aquí hay otras implicaciones y unas cargas sentimentales donde nos encontramos el heredero que piensa que la voluntad del testador o la voluntad del causante, en el caso de que no haya testamento, era otra bien diferente a la que se lleva a cabo. Y bloquea pues los repartos, pone problemas y bueno, al fin y al cabo son fuentes de conflictos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que la persona que fallece, aparte de dejar bienes tangibles, inmobiliarios, pues tenga, yo qué sé, planes de inversiones, acciones? ¿Eso cómo repercute ahí? ¿De qué manera interviene el Estado ahí? ¿O eso pasa también directamente a...? Eso pasa todo directamente al caudal hereditario. Todo lo que son... Aunque no los hayas nombrado titulares de tu cuenta... Nada. Todo pasa directamente al caudal hereditario, como activo. Y las deudas como pasivo, se hace una liquidación del activo y del pasivo, y luego se hace un reparto a partes iguales o según la voluntad que haya mostrado el testador, y cada uno recibe su parte, bien en líquido o bien, si son determinados bienes, pues se hace una valoración y se hacen particiones de lo que es ese bien, que no es lo deseable porque ya digo, es otra fuente de conflictos y a veces da lugar a otros procedimientos, pero la idea es que cada uno tenga un lote adjudicado con su herencia, ¿no? En el caso de un indiviso, por ejemplo, un matrimonio que compra un piso, cual se personan los dos, y una parte es del marido, la otra parte es de la esposa, ¿no? Porque los dos están contribuyendo y al pago de esa hipoteca. Y ahí se produce el fallecimiento de uno de los dos. La madre se verá obligada a compensar económicamente en la parte que le corresponda a los hijos de esa parte de esa vivienda, de esa propiedad, o incluso abandonar la vivienda, a venderla si no dispone de dinero para poder... Eso pasa... ¿Se verá obligada a abandonar esa vivienda o venderla? Eso pasa en un porcentaje altísimo. O sea, siempre que hay un matrimonio y tiene hijos, lo normal es que fallezca uno antes que el otro. No suele ser normal que fallezcan los dos padres de una persona a la vez. Y en ese caso, también lo normal es que el cónyuge que sobrevive, los hijos renuncian a esa herencia, y porque no pierden ese derecho, porque lo que revierte en el otro progenitor, en el otro cónyuge que sobrevive, pues ya lo recibirán el día que lo reciban, y es su madre y seguirá en su casa. El día que estamos... Y puede ocurrir. El día que alguno de los hijos diga, yo quiero la parte que papá me dejó. El día que estamos a malas, pues hay que pagarle esa parte, claro. ¿Y si la esposa no puede? Pues estamos en lo mismo, en el procedimiento de división de la cosa común. O sea, nos podríamos encontrar ante el caso de que un hijo, por cobrar esa legítima, obligar a la madre a vender ese piso y dejar sin piso. Sí, hay otra figura que se llama... A menos que en el testamento constara, en caso de que faltara alguno de los dos, hasta que no falleciera el otro... Hay lo que se llama la cuota viudal usufructuaria, ¿vale? Donde esa persona tendría el usufructo de ese bien hasta su muerte. Pero bueno, eso tiene que quedar atado y bien atado, porque sí hay supuestos en los que, claro, los hijos reclaman esa parte, y si no se tiene dinero para hacer el pago de esos derechos, se puede llegar incluso así a perder la vivienda. ¿La sociedad española es dada a los testamentos o somos reacios? Hay eso que dices tú de Yuyu. lagarto y la sociedad española sí es dada a hacer testamento, y de hecho es muy recomendable, y no tiene por qué ser algo de superstición. Es una cosa que ahorra muchos problemas a los herederos, y que te da también una tranquilidad, ¿no? Es como el que se hace un seguro.
En el caso de que yo falte, mis hijos... Desde hace 25 años, 30, hacerse un seguro en el taller donde trabajabas, no tenías una padrina, era impensable. Hoy me parece que nadie se plantea, ¿no?, montar un negocio y no hacer un seguro. O el que tiene una torre fuera, o tiene un piso, ¿no? En eso hemos evolucionado también, ¿no? Por suerte. Por suerte, por suerte. Es deseable, pero bueno, también la ley prevé que no haya un testamento. Y bueno, hay algunos casos que nosotros recomendamos. Oiga, no haga usted testamento, hombre, le facilita un poco las cosas a su hijo. Esto no tiene usted un hijo, es usted viuda. Nos pasa, ¿no? Nos vienen y dicen, que quiero hacer testamento porque me han dicho que si no se lo queda el Estado. No hace falta que haga usted testamento, usted tiene solo un hijo, es su único heredero. En el caso del testamento, así como ocurre en algunas otras partes de la sociedad, no hay ninguna discriminación hacia la mujer, ¿no? Es decir, si el testamento quedan 100 y son 4, aunque sean hijas, 2 para cada uno, ¿no? Sí, no hay ningún tipo de discriminación. Había aquí la figura del hereu, que era que... Sí, en Cataluña. Pero eso básicamente se daba en el mundo de la paesía. En el el mundo hereu, rural. que era el que... Por eso dicen que las tierras en Cataluña no están divididas, porque siempre se mantienen a través del hereu, ¿no? Que era un derecho catalán ese. Yo creo que nos da una explicación de por qué el pueblo catalán ha sido tan emprendedor, ¿no? De todos aquellos que marcharon a Cuba, que marcharon a hacer las Américas. Claro, si tú nacías el tercer hijo de una familia y sabías que no ibas a recibir nada, oye, o te movías o... Me parece que era un poco injusto también, ¿no? Porque en el mundo de la paesía, en el mundo el mundo rural, podían haber 3, 4 hijos, pero el que se llevaba la finca, la tierra, era el mayor, el que había nacido primero, ¿no? Sí, era mejor. Y que fuera varón. Y que fuera varón. Que fuera varón. ¿Eso todavía sigue existiendo en Cataluña? No, la figura del hereu ya no existe, pero bueno, todo el mundo conocemos hereus todavía de una cierta edad, ¿no? Que, bueno, fallecieron sus padres y le dejaron todo a él. Pero Paco, el hecho que haya desaparecido como institución jurídica, como ley o como derecho catalán, yo conozco casos en el mundo rural donde eso no ha desaparecido. Es decir, el resto de hermanos asumen desde muy pequeños que eso va a quedar en manos del mayor, porque ya se enseña así a ese pequeño, ¿no? Es decir, ha desaparecido el mundo judicial, el mundo jurídico, pero todavía se sigue produciendo como un hecho normal, ¿no? Yo no lo conozco. Sí, porque forma parte de la cultura de los pueblos, ¿no? Y si hay alguno que nos esté oyendo, que vaya a ver a un abogado de su pueblo, que algo le tocará. Hombre, yo lo digo porque cuando tú paseas por Cataluña, las tierras siguen sin estar divididas. Es decir, la tierra que tenía el padre la mare continúa, están allá, y solo se preocupa un hijo. Porque el otro entra a trabajar en la fábrica, el otro... Bueno, habrá supuestos en los que, si es en el caso concreto de la tierra, haya otros bienes y se adjudiquen unos lotes y bueno, pues tú te quedas las tierras y yo me quedo las fábricas. O tú te quedas las tierras y yo me quedo el dinero. ¿Qué diferencia hay en cuanto al tema del en el tema de derecho al testamento de Cataluña al resto de España? ¿O hay alguna otra excepción en el conjunto de España? Básicamente esa, la distribución de lo que es la parte de la legítima, ¿no? Luego, ¿Es la única diferencia que hay? Hombre, hay alguna más. Hay una muy significativa, que en el caso de que haga uno un testamento aquí en Cataluña a favor de su cónyuge y se produzca anterior a la muerte un divorcio, queda nula esa cláusula testamentaria donde esa mujer tendría un determinado porcentaje. Aquí aparece la figura de los derechos gananciales, ¿no? Que existe en Cataluña también. No, aquí hay separación de bienes. Separación de bienes, perdón. Eso es el régimen económico matrimonial, que en Cataluña, como régimen supletorio, si alguien al contraer matrimonio no hace capitulaciones matrimoniales y dice que quiere gananciales o que quiere el régimen de participación, se le aplica el régimen de separación de bienes. Lo de cada uno es de cada uno y en el resto de España, yo creo que en la mayoría de sitios, es de gananciales. De aquí, de esta conversación, hay que sacar 2, 3 conclusiones claras. Que tenemos que hablar todavía de la famosa audiencia sobre el turismo que ayer se celebró
en la biblioteca. ¿Audiencia a quién? Bueno, luego hablamos de ello. Yo para mí sacaría tres conclusiones de la conversación que hemos mantenido. Una, muérase usted lo más tarde posible. Porque, por suerte, en otros los casos, pero en algunos, y perdónenme la expresión, los buitres están al acecho. Consulte usted a un abogado, y de la misma manera que se dice, oiga, hay que ir al dentista, hay que ir al podólogo, que no le damos importancia, una duricia, una verruga, pues vaya usted al podólogo, porque para eso está el podólogo, vaya usted al dentista una vez al año, aunque ahora los colegios profesionales de odontología están diciendo que hay que ir cada 6 meses. El otro día lo escuché en un debate en televisión, y se han de hablar de una vez al año, ahora hablan de cada 6 meses. Al final nos van a decir que vayamos cada semana, y mire usted, señor dentista, cada semana tampoco ya podemos ir a verle, ¿no? Y la última es que notario, el camino es abogado, notario, y dejar las cosas muy bien atadas, muy bien llegadas. Así es. Si puede ser, déjenlas ustedes mejor atadas de lo que le dejó aquel señor que nos tuvo bajo su bota y su yugo durante más de 40 años, que se ve que los nudos no los hizo muy marineros, por cierto. Paco, seguimos hablando de la audiencia sobre el tema del turismo en Barcelona, pero antes hay una canción de Alberto Cortés. Yo es que soy muy romántico, yo soy muy sensible a los grandes cantautores, y Alberto Cortés es uno de ellos. Aquí en Cataluña los tenemos, y de muy grandes. Basta solo con pensar en Joan Manuel Serrat o Lluís Llach y muchísimos más, ¿no? Pero Alberto Cortés es uno de las personas que, creo que chileno, que penetró de golpe, que empezó con unas canciones muy banales, donde prácticamente todo el mundo decía, este tío no llegará lejos, y de un ido, donde llegó Alberto Cortés con esa voz casi rota que tiene, y que le llevó a grandes éxitos, y por cierto, un autor muy comprometido, y algún día les pondré una canción de él que habla sobre los campos de refugiados, cuando en aquel momento en Israel mandaba un señor que se llamaba Ariel Sharon. Y Alberto Cortés hacía una pregunta en una canción, un poema precioso que tiene, y algún día se la pondré a ustedes, que decía, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió lo de Chabra Chatila? Hoy nos vamos a quedar con una canción preciosa de él, En un rincón del alma. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena
que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardan un recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. No podré hasta el día en que me vaya yo. Ay, Señor, en un rincón del alma, donde guardo una pena que me causó tu amor. 9 minuts per les 6 de la tarda i a l'Edu... Edu, no t'hem dit bona tarda, Bona tarda. Ens diu que tenim trucada. Sí, bona tarda? Hola, bona tarda. Des d'on es truca, sisplau? De Barcelona ciutat. I el seu nom? Ivan Bello. Ivan Bello. Des d'on? De Barcelona? De Barcelona, sí. Però d'on? Ah, de l'Eixample. De l'Eixample. A veure, tenim aquí 2 sopars, o 2 diners. Un ja ho ha dit el Paco, en el, com es diu, el restaurant de... Pim Pam Burger. Burger. Això estarà al carrer Rec Comtal, oi? Rec Comtal, calle Rec, con Fusina, y también tienen otro en Gijón. I l'altre al carrer de la Cera, molt a prop de, segurament, d'on vostè està, i que aquí és una de les pitxeries més conegudes de Barcelona. Vostè ha escoltat la pregunta? Sí, bueno, l'he vist mitjançant un tuit. Mitjançant un tuit, arroba des del meu barri, oi? Exactament, sí. Què és una albacea? Una albacea o un marmassó? Perdó? Un marmassó en català. Sí, marmassó és en català. Correcte. Jo no tinc cap problema. El que passa que a vegades, com amb el Paco, doncs parlem en castellà, però jo ja sabia que en català és marmassó. No passa res, Ei, li diré una cosa, Si fem una enquesta en aquests moments i preguntem a 10 catalans com es diu albacea en català ni no ho saben. Li ben asseguro que no, Ja ho sé. Ni el pares de la pàtria, Li diu un extremeny, Jo sí sabia que era marmassó. Però bueno, endavant. Mira, no, un albacea o marmassó és una persona, diguem-ne, una espècie d'administrador, una persona encarregada per gestionar l'herència. Més o menys és la persona que està encarregada de complir la voluntat de la persona del difunt, vaja. No sé, l'assessor jurídic té la paraula, jo desoriento. Sí, no, correctíssimament definit. Sí. És abogat? Sí, és abogat vostè? Sí. És abogat vostè? Ho tinc un més fàcil, sí. Jo ens he jugat avantatge. Bueno, jo he vist la pregunta i, hòstia, tu, aquesta me la sé. Avui podíem comentar una mica lo del partit d'ahir, quina primera part més extraordinària, Ah, sí. I la segona vam patir una mica, Bueno, jo no tant, perquè jo sóc de l'Espanyol, però bueno. Però malgrat tot sí que veig el partit i m'agrada. Li diré una cosa, jo sóc del Barça. Ah, molt bé. No soc... Jo no diré de quin equip. No estic gens fanatitzat. A mi jo no em trobo al sopar quan el Barça perd, això ho tinc claríssim, no? Però un dia vaig discutir amb un col·lega, molt amic meu, però aquest sí que és fanàtic, no? I em deia, l'Espanyol hauria de baixar a tercera. No, li dic en sèrio, perquè vegi quin és el meu pensament. I li vaig dir, mira, no tens ni puta idea del que estàs dient, perquè tu et dediques al món del turismatiu. El dia que l'Espanyol baixi a tercera o a segona, perdran els hotels de Catalunya, perdrà molt la ciutat de Barcelona, perquè cada vegada que l'Espanyol està a primera, i ha estat pràcticament sempre, doncs aquí hi ha l'ocasió de poder anar a veure el Real Madrid 2 vegades, una contra el Barça, l'altra, és a dir, venen els grans equips, i si a més participen en competicions europees, millor que millor. És a dir, jo no he pensat mai que pel fet de ser perico un tingui que intentar menysprear a ningú pel fet d'això. Ojalà Catalunya tingués 6 equips de primera divisió, ojalà, que seria, bueno, company, pizzeria o burger? Hòstia, no, l'hòstia a l'església de Sant Pau. Doncs no ho sé, suposo que pizzeria.
Doncs escolta, no Molt bé. pensis que l'Edu t'agafarà les teves dades i a partir de demà, si vols, podràs retirar a la seu de l'associació de veïns que està aquí al costat nostre, carrer del Carme, Cruïlla amb Carme, Cruïlla amb Rieralta, 13-15, veuràs que davant hi ha una casa de congelats, no diria el nom, però molt coneguda, i que al carrer Manson hi ha una altra, ja saps de què parlo, de congelats. Recorda aquella dona que és mig peix, mig... Ja està, no? Ja no cal que diguis res més. No diré el nom. Bueno, és igual, ja ho diré, la sirena, tu, ja està. I que estarà els tíquets pel sopar o pel dinar, el que vulguis, a la teva disposició. Molt bé. Moltíssimes gràcies, A tu. Una abraçada. Bona tarda. Adéu. 5 minuts ens queden per parlar d'audiència pública del tema del turisme que es va celebrar ahir tarda a la seu de la Biblioteca Joan Fuster a la plaça Lesseps. Has dit audiència? Audiència pública. Audiència pública? Sí. Era una audiència pública que es va fixar al lloc ja feia setmanes, on l'Ajuntament havia demanat a les entitats que hi volien intervenir i que volien anar que s'inscrivissin via internet. Alguns ho vam fer, sobretot tot el conjunt de Ciutat Vella, perquè teníem moltes coses a dir, i quan vam arribar allà ens vam trobar, mira, jo vaig fer una intervenció, Paco, tu la recordaràs, que d'entrar... No. Bueno, ara contaràs tu lo que ocurrió contigo, per això mateix y con muchísima gente. No t'he pogut sentir. A mi, jo la primera part de la meva intervenció va ser dir, escolta, amb les persones que estaven allà a la taula, que era la senyora Sonia Requesé, primer tinent d'alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, i el primer tinent d'alcalde, segon tinent d'alcalde, el senyor Quim Fort, que és el responsable de l'àmbit i de la via pública, no? Guàrdia Urbana, etc. I jo els vaig dir, miri que tenen vostès jocs grans, enormes, per donar cabuda a tota la gent que s'ha quedat aquí fora a Ciutat Vella, que és el districte que pateix i alhora gaudeix del 80-70% del turisme d'aquesta ciutat. I després hi ha excepcions molt importants efectivament, com la Sagrada Família i alguns indrets més, no? Però la plaça Lesseps no és un model d'espai turístic, no ho és. Doncs hi havia una cua tremenda. Jo calculo que quan jo vaig arribar allà hi havia potser unes 1.000 persones en la cua per entrar, tots amb pancartes, amb entitats. Per cert, deixi'm dir-los que jo vaig arribar d'hora, vaig recórrer una mica al voltant de lo que era la biblioteca, i jo feia temps que no veia un espai tan ocupat pels cossos de seguretat de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que ahir la ciutat va patir una caiguda amb altres indrets dels cossos de seguretat, perquè allà hi havia una concentració enorme. Donava la sensació de que allà anàvem a anar persones que anàvem a matar, no sé, a destrossar, i bueno, la sala tenia cabuda per 200 persones, no havia entrat ni un tercio. Paco estaba a unos 3 metros de la puerta, me lo encontré, nos pusimos juntos y Paco no pudo entrar, pero como él, se quedó 3/4 partes de la gente que estaba en la cola sin entrar. Y eso, que es condenable desde todo punto de vista, porque había muchos sitios, se sabía que esa audiencia pública iba a aglutinar a muchísimas entidades del conjunto de la ciudad de Barcelona. Por el tema del turismo, se habló de terrazas, de ocupación de la vía pública, de cómo los peatones han perdido el derecho a circular por las aceras, que fue uno de los elementos que se dio en la etapa socialista, en ensanchar las aceras, quitar carriles de aparcamiento de los coches para que el ciudadano recuperara su espacio vital, que eran las aceras. Hoy las aceras... Y bueno, Paco, ¿cómo te sentiste cuando viste todo lo que estaba ocurriendo? Me sentí engañado, pues yo iba a una audiencia y iba a interesarme por algo tan importante como es la gestión del turismo, que es algo que desde agosto de este año ha tenido a muchas asociaciones de vecinos y a muchas asociaciones vecinales en la calle, y me quedé fuera, pero como tú bien dices, se quedaron muchísimas personas fuera, gente que estábamos inscritos y que estuvimos allí casi una hora antes de que fuera la audiencia, que era a las 7. Lo curioso es que hoy, cuando
els mitjans de comunicació de premsa escrits s'han reflectit del que va ser l'audiència, ens hem assabentat, les portes es van obrir a les 7 de la tarda, amb un control exhaustiu per part de persones de la seguretat privada, i que no en dubto que estaven complint allà amb la seva hora i amb les ordres que havien rebut. Però avui, a través de la premsa escrita, ens hem assabentat que quan van obrir les portes, amb una sala on hi havien 200 persones, n'hi havia ja més de 50 que havien entrat per la porta del darrere, que hi havia responsables de grans cadenes d'hotels que estaven a la primera fila, que hi eren tots els candidats, tots els que es presenten a les properes eleccions municipals a la primera fila, que hi havia gent que per un interès purament mercantil estaven allà fent cua des de les 4 de la tarda i que van ser els més aplaudits i curiosament eren els que definien més el tipus de turisme, els apartaments turístics i que es fessin nous hotels al conjunt de Ciutat Vella i a la resta de Barcelona. És a dir, una veritable vergonya, com avui ho posen de manifest molts mitjans de comunicació que diuen que, com deia Camilo José Cela, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Y quedó una cosa muy clara. Todo lo que estaba fuera era gente indignada, enfadada. Y quedó una cosa muy clara, que necesitamos no solo otro modelo de gestión turística, sino otro modelo de gestión en el Ayuntamiento de Barcelona, que no pueden a 3 meses de las elecciones hacer como que interesa este problema y encima enfadar aún más a asociaciones vecinales, a vecinos. Sí, la verdad, incluso hay un medio de comunicación hoy que dice que por parte de la Barceloneta, que como recordarán todos ustedes, va a ser qui va dinamitzar i va posar en el mapa de la ciutat el problema dels apartaments turístics aquest estiu passat. Jo he estat en totes i cadascuna de les concentracions i mobilitzacions de la Barceloneta. Quan van arribar els de la Barceloneta, que venien en metro, anaven amb pancartes, amb xiulets, bueno, allà, i la veritat és que anaven molts. Bé, avui hi ha un mitjà de premsa escrita que diu que eren 20, però que hacían mucho ruido. Entonces, miri, senyors, concretament el periódico de Catalunya. Miri, jo estava allà. Perdoni, no eren 20. Hi havia més de 50 o 60 o 70 persones del Barceloneta amb les seves samarretes posades. I que deia, la Barceloneta no se vende. Per tant, no eren 20. Jo estava allà a la cua. I vaig veure que arribaven els companys de la Barceloneta i que no van poder entrar, i que van entrar 3 o 4 d'ells, i que més de 3/4 parts de la gent que hi havia a la cua es va quedar fora i no va poder entrar. I això va provocar greus problemes, rulls, i jo no sé si va acabar amb algun tipus d'enfrontament amb els cossos de seguretat que estaven en aquella zona, no? Però, senyor Trias, que la idea va ser de vostè. Va ser vostè qui va tenir la idea de fer aquesta audiència pública sobre el turisme. Va ser vostè qui va dir que invitava a les entitats més perjudicades i alhora també, cal dir-ho, més beneficiades pel turisme. No hi estem, el moviment associatiu no està en contra del turisme. El que estem en contra és del vandalisme. El que estem en contra és que no respecti a l'espai públic, que és de tots, que el volem compartir. No estem en contra d'una Barcelona turística. I si algú està, és que està vivint en una altra galàxia. Barcelona és una ciutat turística a tots els nivells i és un potencial cultural enorme que hem de vendre al conjunt del món. Però escolti, no ens volem convertir en Venècia, on ja no queden veïns i només queden gondoleros y gent que va allà a fotre's mà. Y necesitamos un turismo de calidad, no un turismo low cost. Això és el que no vam veure ahir. Lamentablement, creiem que s'ha perdut una oportunitat d'una veritable participació que dic i reconec que va ser idea del propi alcalde Trias. Doncs miri, no li ha sortit bé. 5 minuts passen de les 6 de la tarda i de seguida anem a parlar d'una institució importantíssima a la ciutat de Barcelona i que està, com els deia al principi, l'Hospital del Mar funciona bé per 2 raons i les dues són bàsiques, importantíssimes. Una és el seu personal, des de la senyora de la neteja
fins a l'especialista màxim que pot ser catedràtic de no sé què. La part administrativa, tot. És a dir, si no haguéssim tingut la immensa sort de tenir el personal que hi ha en aquesta part de la sanitat pública, el que coneixem com l'IMAS, l'Institut Municipal de la Sanitat, si no haguéssim tingut això, amb els anys que ens han vingut de retallada, que hem tingut, què és passat? I l'altra qüestió que jo us deia al principi és que un dia em deia un metge, aquí creiem que treballem bé, Pep, però tenim un avantatge que no tenen altres hospitals de Catalunya ni fins i tot de molts indrets d'Espanya, no? I és que surts a la finestra i encara que t'acabin d'operar, el fet de veure el senyor pescador amb la canya, el mar, la platja, l'estiu, allò de tota cuca viu, posar-te en una finestreta d'aquella que dona al mar, a la platja, i jo conec alguns que estan a l'habitació amb els prismàtics. Bé, tot això contribueix a que l'Hospital del Mar sigui un dels millors hospitals que existeixen, i jo diria al conjunt de tot l'estat espanyol. Alberto Cortés, le llamaven loco, fins ara mateix.